Hola a todos y bienvenidos. Las últimas 2 semanas, la verdad, han sido una auténtica coctelera geopolítica. Sí, con focos de tensión saltando por todo el mapa. Exacto. Y hoy vamos a intentar poner un poco de orden en este caos. El análisis que hemos preparado se titula Naciones en tensión, protesta, poder y estados al borde del abismo. Y la pregunta que queremos explorar es, Es una pregunta clave, ¿no? sí, ¿estamos presenciando una nueva ola global de poder popular? ¿O son estos los últimos coletazos de la protesta antes de que los estados autoritarios perfeccionen sus métodos de control? Esa es la cuestión. Y para este análisis contamos con el apoyo de ProWave AI. Todo el contenido que vamos a desgranar hoy ha sido generado por Estilo News. Que es la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Eso es. Y es interesante porque Stilo News es, digamos, la versión para el gran público de un software mucho más potente, estilo Intelops. El que se diseña para operaciones a nivel gubernamental, militar. Y empresarial, sí. Esto significa que tenemos acceso a un tipo de análisis pensado para quienes toman decisiones que, afectan a millones de personas. Un punto de vista privilegiado, sin duda. Empecemos, si te parece, por los puntos más calientes del planeta ahora mismo. Vamos a ello. El primer foco de tensión nos lleva a Irán. Allí la situación parece estar llegando a un punto de no retorno. En Irán tenemos la tormenta perfecta, la verdad. Por un lado, un colapso económico brutal que ha encendido la mecha del descontento masivo. ¿Y por otro? Y por otro, un régimen que responde con una represión durísima. Las protestas, fíjate, empezaron por la inflación, por la devaluación de la moneda. Pero eso ya ha quedado atrás. Totalmente. Ya nadie habla de economía. Ahora el grito en la calle es un cambio de régimen, sin matices. Y la respuesta del Estado ha sido Implacable. implacable. Primero apagar las comunicaciones, luego arrestos masivos y, por supuesto, el uso de fuerza letal. Las cifras oficiales hablan de más de 3.100 muertes. Pero las cifras reales son mucho mayores, ¿no? Cualquier organización de derechos humanos te dirá que el número es muchísimo más alto. Y esta presión externa está provocando grietas internas, ¿verdad? He leído informes que hay que coger con pinzas, claro, porque no están verificados. Sí, los informes sobre el plan de escape del líder supremo. Exacto, de Ali Khamenei, que tendría preparado un avión a Rusia. A ver, más allá de si el plan es real o no, el mero hecho de que ese rumor exista y se difunda ya nos dice algo fundamental. Sobre la fragilidad del régimen, sobre la fragilidad de las autocracias, sí. Muestra de la confianza dentro de la élite se ha roto. Cuando los de arriba empiezan a preparar una salida de emergencia es porque ya no están seguros de que los de abajo, las fuerzas de seguridad, vayan a obedecer hasta el final. Claro. Públicamente, Khamenei echa balones fuera y culpa a Donald Trump, pero en privado la ansiedad es palpable. Aquí es donde entra en juego una dinámica fascinante y muy del siglo XXI. La batalla ya no está solo dentro de Irán. Para nada. La diáspora iraní en Europa, en ciudades como La Haya o Berlín, actúa como una segunda línea de frente. Una línea diplomática. Eso es, organizan protestas, presionan a los gobiernos europeos, mantienen el foco mediático, impiden que el régimen pueda simplemente apagar Internet y esperar a que el mundo se olvide. La protesta se ha vuelto global. Y mientras Teherán acusa a Estados Unidos de injerencia, en otra parte del mundo, la intervención no es retórica. No, es un hecho consumado. Y con esto llegamos a Venezuela. Un momento, porque las informaciones que tenemos aquí son de un calibre extraordinario. Estamos diciendo que fuerzas militares estadounidenses han entrado en el país y han capturado al presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que indican los informes. Una operación militar directa que ha decapitado el liderazgo del país de la noche a la mañana. Esto es un cambio de tablero total. Total. Olvidémonos de las sanciones o la presión diplomática. Esto es otro nivel de intervención. Las consecuencias inmediatas son un vacío de poder absoluto en Caracas. Con facciones luchando por los restos, me imagino. Y figuras como Diosdado Cabello, un histórico del chavismo, intentando posicionarse como el nuevo hombre fuerte en la sombra. Claro, la gente pensará inmediatamente en precedentes como Panamá con Noriega o la invasión de Granada. Pero ¿qué hace diferente a este caso? Si es que algo lo hace diferente. Pues la gran diferencia es el contexto geopolítico actual. En los 80, Estados Unidos actuaba en su patio trasero, con una oposición internacional, relativamente tibia. Hoy no es así. Hoy Venezuela es un tablero donde juegan Rusia y China, con enormes intereses económicos y estratégicos. Una intervención de este tipo no solo corre el riesgo de provocar una reacción nacionalista dentro de Venezuela, sino que invita a estas otras superpotencias a mover ficha. exacto, para proteger sus inversiones y su influencia, lo que podría escalar el conflicto de una forma
impredecible. Así que en Venezuela vemos una crisis provocada por una intervención externa muy visible, pero la inestabilidad no siempre viene de fuera. No, a veces la amenaza más grande es la desconfianza de tu propia gente. Y eso nos lleva a Bangladesh. Efectivamente, en Bangladesh toda la tensión se concentra en las próximas elecciones parlamentarias del 12 de febrero. Unas elecciones críticas. Críticas, porque llegan después del derrocamiento del gobierno en 2024. Y hay un indicador que nos dice mucho sobre el ambiente de desconfianza. ¿Cuál? Las protestas estudiantiles. Unas protestas estudiantiles. ¿Por qué son tan importantes? Podría parecer un asunto menor. No, no lo es en absoluto. En la historia política de Bangladesh, los sindicatos de estudiantes, como el SACSU, que ahora protesta, han sido siempre el barómetro de la salud democrática del país. Son la conciencia crítica. Exacto. La decisión del gobierno de suspender sus elecciones internas se ha interpretado como un ensayo general de lo que podría pasar a nivel nacional. O sea, si no permites una votación libre en un campus, ¿cómo vas a garantizarla para todo el país? La comunidad internacional estará observando con lupa, supongo. Con lupa, porque de la credibilidad de estas elecciones depende la estabilidad de toda la región. De la desconfianza en las urnas en Asia pasamos a la polarización extrema en Europa del Este, concretamente en Georgia. Un país que vive en una tensión constante y que aún no se ha recuperado del intento de golpe de Estado de octubre de 2025. Y en el centro de todo, una figura que muchos daban por acabada. Mikhail Saakashvili. Desde la cárcel, sí. Se ha convertido en un símbolo que parte al país en dos. Su estado de salud es delicado, hay movilizaciones pidiendo su liberación. Y él mismo ha echado más leña al fuego. ¿Mucha? Ha declarado que está dispuesto a liderar el derrocamiento del gobierno si lo liberan. Eso es ir un paso más allá de la protesta. Es una amenaza directa. Y mientras tanto, el gobierno georgiano parece estar usando esta crisis para redefinir sus alianzas, ¿no es así? Totalmente. El gobierno de Tiflis ha lanzado una acusación gravísima. Afirma que la Unión Europea no solo no condenó el intento de golpe, sino que lo apoyó implícitamente. Exacto. Eso es dinamitar los puentes con Bruselas. ¿Hay algo de verdad en ello o es pura retórica para distanciarse y quizás acercarse a otras potencias? Es una mezcla calculada. La respuesta inicial de la UE fue, siendo generosos, ambigua. Y el gobierno georgiano ha aprovechado esa ambigüedad para alimentar un sentimiento euroscéptico y justificar un posible giro en su política exterior. Un juego muy peligroso. Peligrosísimo. Está destrozando la confianza y poniendo en jaque el futuro euroatlántico del país. Terminamos este primer bloque en África Occidental, en Guinea-Bissau, que parece el manual de libro de lo que ocurre después de un golpe de Estado. Es un caso de manual, sí. La junta militar que ha tomado el poder está haciendo lo que hacen todos los regímenes frágiles, intentar controlar el flujo de información. Han prohibido las conferencias de prensa no autorizadas. Lo que en la práctica significa silenciar cualquier voz crítica. Pero fíjate, no es una demostración de fuerza. Es todo lo contrario. ¿Es un signo de debilidad? De debilidad, de miedo a que una simple rueda de prensa pueda encender una contramovilización que no puedan controlar. La presión ahora mismo es externa. ¿De la CEDEAO? De la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que podría imponer sanciones. Bien, hemos analizado 5 crisis que están en plena ebullición. Ahora, si nos alejamos un poco, ¿qué patrones empezamos a ver? Bueno, lo que vemos en Guinea-Bissau no es un caso aislado. Es parte de un fenómeno que los analistas llaman el cinturón de golpes de África Occidental. Hay un efecto contagio. Muy claro. No hace falta mirar a muchos países. Pensemos en Benín, por ejemplo. Allí, un intento de golpe fallido sirvió de pretexto para que el gobierno barriera a toda la oposición del Parlamento. Es un patrón que se repite. La inestabilidad se convierte en la excusa para consolidar un poder aún más autoritario. Y esa misma lógica de inestabilidad en las fronteras, de democracias bajo presión, la vemos también en la periferia de la Unión Europea. Exacto. Si conectamos los puntos, vemos la polarización extrema en Georgia, de la que ya hemos hablado, Sí. pero también tenemos protestas masivas en Bucarest, en Rumania, contra un paquete de medidas fiscales muy impopular. Y en Polonia también hay problemas. En Polonia, una crisis interna en uno de los principales partidos de la coalición, Polonia 2050, con acusaciones de un intento de golpe interno. Son focos distintos, pero que en conjunto. Ejercen una presión enorme sobre los bordes de la UE. Volvamos al hemisferio occidental porque la situación va mucho más allá de la crisis aguda en Venezuela.
Sí, y hay otros dos puntos de tensión muy significativos que involucran directamente a Estados Unidos. A ver. Por un lado, los informes señalan que la administración estadounidense está buscando activamente una estrategia para forzar un cambio de régimen en Cuba antes de que acabe 2026. ¿Y cómo? Pues se está barajando una opción que nos devuelve a los tiempos de la Guerra Fría, un bloqueo marítimo para impedir la llegada de petróleo a la isla. Pero un bloqueo es casi un acto de guerra. ¿Es una posibilidad real o es una forma de ejercer presión máxima? En este momento parece estar en la fase de opciones sobre la mesa, pero que se esté considerando seriamente nos habla de un endurecimiento drástico. Y lo más sorprendente es que la tensión no es solo con adversarios tradicionales. Hay una fractura muy inusual con sus propios aliados por Groenlandia. Groenlandia. Eso sí que es inesperado. Totalmente. Se han producido protestas masivas en Nuuk, la capital, contra lo que perciben como una retórica de anexión por parte de Estados Unidos. Anexión. Bueno, Washington ha llegado a amenazar con imponer aranceles a los países europeos, incluida Dinamarca, que se opongan a una mayor presencia e influencia estadounidense en la isla. Es una disputa por la soberanía. En un lugar que de repente se ha vuelto geoestratégicamente vital. ¿Y por qué ahora? ¿Qué tiene Groenlandia que lo hace tan importante? Pues tres cosas. Uno, el deshielo del Ártico está abriendo nuevas rutas de navegación. Claro. Dos, su subsuelo es rico en minerales y tierras raras, cruciales para la tecnología del futuro. ¿Y tres? Su posición es militarmente estratégica para el control del Atlántico Norte. O sea, quien controla Groenlandia tiene una ventaja decisiva en el Ártico. Y Washington parece dispuesto a presionar incluso a sus aliados para asegurarse esa ventaja. Parece que sí. Y para cerrar este mapa de tensiones, volvemos a Oriente Medio, una región en ebullición constante, pero con nuevos indicadores de fricción interna. Además de Irán, cuyo potencial desestabilizador ya hemos comentado, el otro punto a vigilar es Israel. Pero no por una amenaza externa. No, por la creciente tensión interna. Un indicador muy claro son las nuevas restricciones a las rutas de las protestas antigubernamentales en Haifa. Puede parecer un detalle menor. Lo parece, pero no lo es. En un país tan polarizado, limitar el derecho a la protesta es una señal de que el gobierno percibe a una parte de su propia población como una amenaza. Y eso siempre es peligroso. De acuerdo. Hemos recorrido el mundo de crisis en crisis. Si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? ¿Cuáles son los hilos conductores? Pues hay varios patrones muy claros. Primero, la economía sigue siendo el principal catalizador, como en Irán. Sí. Segundo, la legitimidad de los procesos democráticos está en crisis permanente. Las elecciones, en lugar de ser la solución, a menudo son parte del problema, como vemos en Bangladesh. Y tercero, y quizá lo más importante, Es esa tensión constante entre soberanía nacional e intervención extranjera. La hemos visto en su forma más extrema en Venezuela, pero también está presente en Georgia o Groenlandia. y en medio de todo ello, la gente en la calle, el poder de la movilización ciudadana, que a pesar de todo, sigue desafiando a los regímenes. Exacto. Y eso nos lleva a los acontecimientos que debemos seguir de cerca en las próximas semanas. ¿Cuáles serían? El primero, sin duda, las elecciones en Bangladesh el 12 de febrero. Su desarrollo nos dirá mucho. Segundo, la respuesta de la CEDEAO en África Occidental. ¿Si impone sanciones o no? Exacto. Tercero, la política de EU hacia Cuba y Groenlandia. Ver si la retórica se convierte en acciones. Y finalmente, Irán, la gran incógnita. Si el régimen doblará la apuesta por la represión o si la presión sostenida le obligará por primera vez a hacer concesiones reales. Cada uno de esos puntos podría ser el catalizador del siguiente gran conflicto. Y con esa reflexión cerramos el análisis de hoy. Hemos visto cómo las protestas en todo el mundo están desafiando al poder establecido. Lo que nos lleva a nuestra pregunta final, una pregunta que queda en el aire. En un mundo tan interconectado, donde la información viaja a la velocidad de la luz, ¿cuándo deja una protesta de ser un asunto interno para convertirse en el verdadero motor de cambio global? Una idea para reflexionar. Antes de despedirnos, queremos recordaros rápidamente qué es Estilo News. Es una aplicación disponible para móvil y ordenador que permite a cualquier persona crear y personalizar sus propios informes de inteligencia, como el que hemos usado hoy. Utiliza cientos de fuentes de noticias tradicionales y de la red social X para generar análisis a la carta. Les invitamos a probarlo y a suscribirse para obtener noticias impulsadas por IA en www.stylonews.com.
Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en este análisis. Si hay algún tema que les gustaría que tratásemos, no duden en hacérnoslo saber. Y recuerden seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas. ¡Hasta la próxima!